Buen día, señor Luis Esteban Novarecio. Buen día, señor Luis Miguel Majul, Tevi. Hola, Marina, ¿cómo les va? Hola, buen día. Qué intenso todo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Intenso, y yo lo escuchaba a Oliveto y comparto, ¿no? De angustia y todas estas cuestiones. Odio las autorreferencias, pero me acuerdo cuando, antes de empezar a yo trabajar en este canal, Johnny Viale me invitó a su programa y yo le pregunté, ¿está bien Alberto Fernández? Y cuando se fue me dijo, che, pará, me parece que es mucho. Yo quería escribir una nota así en Infobae y Valeria Cavallo, que es una gran periodista y su directora, me dijo, es mucho. A esta altura creo que hay que volver a preguntar, ¿está bien Alberto Fernández? Sí, yo creo que está bien. ¿Vos crees Bueno, hoy que yo te discutíamos escuché un eso poquito con esta mañana? Carnota. Sí. Carnota y yo pensamos que ni registra lo que dice. Y por algo me parece que ahora cuando salió a explicarse a sí mismo dijo, bueno, pero Luciani sabe que mientras yo sea presidente no tiene que temer por su integridad. Y la vocera, ahora portavoz presidencial, sale a decir la culpa es de los periodistas, que son ellos los que trazan paralelismos. Digo, para mí no hay ni registro. Y creo que no le hago un favor al decir esto. Bueno, depende. No lo quiero exculpar. Viste que para la justicia a veces cuando hay alguna situación criminal dicen la inimputabilidad. No, inimputable yo creo que el no, presidente, claro, mira, en este tema, no. él puede desvariar cuando habla de San Martín, que le habla desde no sé dónde, puede desvariar cuando dice que la inflación en Estados Unidos fue 800%, puede desvariar cuando confunde los países. Ahora, en este tema, en el tema judicial, sabe perfectamente lo que hace. Él sabe el pacto que firmó con Cristina Kirchner, él sabe que no pudo cumplir con lo que ella le pidió, que fue garantizarle su impunidad, sabe perfectamente que no era la reforma judicial ni el reemplazo del procurador Casal en donde no había consenso, que lo que había que hacer es lo que le dijo Cristina Parrilli en las escuchas legales, apretar a los jueces. Y ese rol lo tuvieron Guado de Pedro, Juan Martín Mena y el presidente no cumplió con el pacto. Sabe perfectamente lo que dice. Pero tomo tu hipótesis. A ver, ¿por qué dice esto el presidente de la Nación? Porque quiere recuperar... Hipótesis, ¿eh? Sí. Porque quiere recuperar la centralidad política que no tiene más. Bueno, el fin justifica los medios. Alberto Fernández no tiene un solo límite moral. Traer la muerte a un fiscal es de una inmoralidad fenomenal. Hipótesis 1. Hipótesis 2. Está congraciándose con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se entera el presidente que los obsecuentes son los primeros traidores y traicionados? O sea, que lo que está haciendo no va a alcanzarle nunca a la voracidad. Bueno. Entonces, lo tercero que yo creo que el presidente... ¿Sabes que cuando se hace una pericial médica, y supongo que alguna vez el presidente debe haber asistido a alguna, lo primero que te pregunta es si está ubicado en tiempo y espacio? No está ubicado en tiempo y espacio, porque no es ni política, ni jurídica, ni técnicamente nada para él. Yo ayer vi a un presidente, de verdad, un presidente con problemas severos de expresión. Bueno, igual espero que no sea, puede ser, no sé, no soy psicóloga, está perfecto, lo tomo. Espero que no sea ningún atenuante ni para la denuncia penal que van a hacerle legisladores opositores, ni para la causal de juicio político en la que incurrió con sus declaraciones. Está muy bien. Está muy bien. La verdad que eso me parece que es a donde vamos. ¿Puedo aportar todos, ¿no? a algo a lo que estamos conversando, a la pregunta? Santiago Kovalov, cuando empezó este gobierno, dijo, hay algo muy grave en este gobierno que el presidente está devaluando su palabra, la devaluación de la palabra del presidente. La devaluación de la palabra del presidente es sistemática. Si le pasa o le pasa algo, de nuevo, no somos psiquiatras, pero es sistemática. En el peronismo, generalmente, pero ahora, Alberto Fernández, incluso Cristina Fernández, un día pueden... Cristina menos, ¿eh? Cristina menos. Cristina te puede negar que esto es un vaso, pero sigue en sus 13, digamos. Pero un día te puede decir una cosa y otro día te puede decir otra cosa. Eso te enloquece a la sociedad porque es el presidente. Entonces, lo que dijo, por supuesto que genera un estado de conmoción y violencia. Y probablemente no esté bien. Ahora, la pregunta que le haces vos, ¿la haces para una especie de causal de apartamiento? Pero claramente, o sea, yo creo que a esta altura del partido no hay que tenerle miedo al remedio institucional de la Constitución. Dentro de la Constitución, cuando nos enfrentamos a un mal desempeño de las funciones de una persona como el presidente de la Nación. Porque, a ver, yo podría hacer análisis del transfugismo. Alberto Fernández es un tránsfuga político. O sea, yo me pasaría 1 hora y media diciendo, dijo Nisman asesinado, dijo Nisman esto. Dijo Cristina corrupta, dijo Cristina lo otro. Dijo Cristina cómplice de Irán, exacto. Dijo Cristina nada que ver, dijo primer política, mundo, no después dijo Cuba. O sea, no tiene ningún sentido, porque ya hasta el transfugismo político, Alberto Fernández, es caricaturesco. A mí me resulta una caricatura de sí mismo. Pero mi pregunta es, una persona que en el ejercicio del Poder Ejecutivo, siendo abogado, se entromete en el Poder Judicial, hace apología del suicidio, interviene presionando las causas, ¿no está cumpliendo mal desempeño? Bueno, Sí, no, hay una de las causales de juicio político, que es lo que van a pedir ahora los legisladores. Recién lo decía Paula, ¿no? Que integra la Comisión de Juicio Y hay Político. un elemento más, la instigación a la violencia.
Cuando un presidente y una vicepresidenta hablan como hablan, los dirigentes intermedios empiezan a decir barbaridades todo el tiempo y se empiezan a comportar violentamente. Esto no lo tenemos, pero yo lo escuché esta mañana cuando venía para acá con Pablo Rossi. Hay un dirigente de ATE en la provincia de Corrientes que dijo: el fiscal Mola, si no fue al odontólogo porque tiene todas las muelas mal, hay que arreglarle la dentadura prácticamente una trompada. Y hoy, ¿lo tenés lo de Taljade? Lo de el jefe de operaciones sucias, el jefe de tareas... Bueno, después cuando lo tengas lo ponemos, por favor. Le cortó a un periodista cuando le preguntó si Cristina tenía pruebas. O sea, están en una actitud violenta que eso se va de arriba hacia abajo. Ahora van y vuelven hacia la casa de Cristina. Pero Débora planteaba juicio político. Mira, las causales de juicio político son facilísimas. Es mal desempeño o delito en el ejercicio de la función. Sí. Yo creo que está cometiendo delitos el presidente, haciendo apología de delitos. Bueno, Finocchiaro nos decía que iban por las dos, que también van por el mal desempeño, no vinculado estrictamente a sus declaraciones, sino al ejercicio de Sí, pero el mal desempeño gobierno podría ser visto como la intromisión grosera del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Sí, claro. Sí, claro. Entonces digo, podemos, porque a esta altura del partido, viste, vos decís, sos golpista, te insisto, en marzo... Yo me previne, dije, no lo digamos porque yo quiero que termine el mandato. Pero una persona que está diciendo esto... ¿Ustedes vieron el gesto de ayer del presidente de la Nación? Bueno, ¿por qué no repasamos? Porque hay mucha gente que como hay tanta información, hay que procesarla. Vale la pena que volvamos a ver cómo lo dijo, cómo se frenó y después siguió el presidente. Y atenti, la respuesta del propio Luciani en una entrevista que le hizo Paz Rodríguez Nils. Vamos, primero el presidente. Un pequeño problemita técnico. Así te dan la razón. Bueno, claro, si ahí lo quedó. Congelamos. Nisman se suicidó. Sí. Espero que Luciani no haga... ahora está... Ahora lo tenemos. Dale. Está hablando el presidente ratificándolo. A ver, dale. A ver. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que en verdad, nada, bueno, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente, así, diciendo lo que dijo, yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo. Wow. Sí. Para mí pasa de sí mismo, ¿no? Es como que, yo insisto... Y no quiero pecar de ingenua, pero para mí no tiene ni registro de la barbaridad, del paralelismo incalificable que trazó. Porque hoy siguió. En abono por lo que vos estás diciendo. Débora lo contaba, habló con Roberto Navarro. Pero tenga o no registro, digo, es muy grave. No cambia nada que no tenga registro. Debería tener registro de sus dichos. ¿Qué está haciendo un presidente de la República? No solamente con la intromisión en otro poder del Estado, sino además, bueno, con cuestiones realmente amenazantes. Pero claro. Es muy grave. Si está en tiempo y espacio, no está en tiempo y espacio, me importa tres pepinos. Hasta ahora le podíamos aceptar divagues, digresiones, equívocos, yerros. Esto es muy grave. Pero yo creo que lo que te estamos, me parece, y la interpreto a Marina, que te estamos diciendo es en el mismo sentido tuyo. Sí, o sea, claro. nosotros no lo estamos encuadrando. Che, tenemos un tío en la familia que dice cualquier cosa en la cena. Sí, no tenemos es un presidente... que trajo el borracho que se lleva el borracho. No, tenemos un presidente de la Nación que está cometiendo en el ejercicio de su función mal desempeño y probablemente delitos en el ejercicio de esa función. Entonces digo, ¿cuál es el remedio que prevé la Constitución? Por primera vez le contesta a Luciani en una entrevista que le hizo Paz Rodríguez Nils. Hay placas y las compartimos con ustedes. Dale. El presidente no debe olvidarse que represente a toda la ciudadanía, le dijo el fiscal Luciani a la Nación, en alusión a los dichos del presidente de la Nación. Próxima placa, por favor. Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación, dice el fiscal Luciani. Y el último extracto es: el presidente o el ministro de Seguridad deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. Bueno, de forma, ¿no? Sí, claro, de forma. Y tenemos algunos cortes del presidente de hace segundos nada más, hablando con otro incitador a la violencia, ¿no? El mercenario. Me hago cargo de lo que digo y lo digo públicamente y lo voy a decir una y mil veces. Roberto, ¿no? ¿Se llama de nombre? Sí. Navarro. Me dijeron que yo no temía que le pase lo mismo que le pasó a Nisman. Esa fue la pregunta. Entonces, obviamente, como la pregunta hablaba de Nisman particularmente,
Hasta donde todos sabemos, y hasta acá no se ha podido probar otra cosa, Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal. Ahora, si la pregunta era la que vos me estás diciendo, ¿no tiene miedo que, cómo se preocupa usted por la seguridad de los fiscales? Si esa hubiera sido la pregunta, yo hubiera dicho, no, miren, en mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos, ni operamos, ni sobre fiscales, ni sobre jueces, y por lo tanto nadie tiene que sentirse en riesgo. Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. Aparece involucrado, aparece el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta. No tiene miedo que le pase lo mismo que le pasó a Nisman. Y la verdad fue una pregunta que me sorprendió, porque me pregunté, ¿qué quiere ver Nisman en todo esto? No, yo no tengo ningún temor que pueda pasar eso, y el gobierno claramente, así como no opera sobre jueces y fiscales, le da seguridad a los jueces y fiscales. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Yo no quiero agregarla porque no me la acuerdo de memoria, pero si podemos buscarla, yo creo que Alfano, Ricardo Alfano, hace alusión a lo que se había traído de Ramos Padilla y etcétera, etcétera. Pero no es que le preguntaron, ¿usted cree que le va a pasar lo mismo que a Nisman? Me parece que está faltando a la verdad. Igualmente, ¿sabés también en qué parte? Cuando dice nosotros, en mi gobierno, no amenazamos, no agraviamos a ningún fiscal. Al fiscal Luciani, Cristina Kirchner le puso primero sobre la mesa en ese discurso que dio todos los antecedentes respecto a su trabajo. Y ayer le publicaron el obituario del fallecimiento. Claro, o sea, a ver, ¿cómo que no apretaron perdón, acá me pasa el textual Cecilia Devana y enseguida vamos con Mario Negri, que está con Jean Libares en el Congreso. Le pregunta al periodista, hablando de este clima, porque siempre está el recuerdo de Nisman. ¿Cómo toma usted que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales? Ahí, esa fue la pregunta. Claro. Y el presidente dice, el tema es que si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente lo que le regalaría son algunos tratados de derecho del penal, el fiscal Luciani, bueno, y sigue hasta que llega... Se mete solo, porque no es verdad. No es verdad lo que dice. Lo que esta mañana que pensó y reflexionó, volvió a faltar a la verdad. Bueno. Nunca le preguntaron, ¿tiene miedo que lo maten a Luciani? Nisman es Luciani, a Nisman... La culpa de los periodistas. Y también me parece que demuestra lo mal rodeado que está, ¿no? Porque ¿para qué tiene una portavoz si la portavoz no es capaz de recordarle la pregunta, de informarlo bien y de, en lugar de echarle la culpa a los periodistas, que según el presidente preguntan mal y según la portavoz interpretan o sobreinterpretan y trazan paralelismo que el presidente no trazó, la verdad que tampoco lo ayudan. Y no lo quiero exculpar porque el presidente es él, pero ¿para qué tiene un equipo de comunicación este hombre? Ahora, me indigna que esta gente cobra un sueldo. Y de ministro, por malinformarlo. Tenemos claro que el gobierno, digo, para que también entendamos el nivel de discusión, no me gusta usar la palabra moral, pero bueno, tengo que usarla. El gobierno cree que a Nisman no lo mataron, que se suicidó. Ya no hay más vueltas. O sea, el gobierno es Alberto, Cristina, pero es mentira, Massa. porque la justicia dijo, de nuevo, sí, Massa también, la justicia dijo que a Nisman lo asesinaron. Bueno, espérate, agrego a lo que dice Novarecio, el nuevo mantra de Alberto, Cristina, Massa, como vos decís, el gobierno. Los atentados a la AMIA de la embajada fueron autoatentados porque convalidaron en la conferencia de prensa lo que dijeron los venezolanos. En segundo lugar, Nisman se suicidó. En tercer lugar, los bolsos de López, algo que ya está en la justicia aprobado porque López lo declaró, era plata de Macri y de Nicky Caputo. O sea, fíjate el nivel de distorsión, ¿no? Está muy bueno lo que está diciendo. Y quieren proscribir a Cristina. Yo lo agregaría al mantra. Jean Libares con Mario Negri para aprovechar el tiempo. Jean, adelante, por favor. Así es, Luis. Bueno, Mario, venías escuchando el análisis, te leímos un poco anoche. Reflexiones en esta mañana después de lo que dijo el presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En materia de comunicación, Goebbels era un alumno primario del kirchnerismo para convertir en verdad la mentira, ¿no? El presidente, ¿por qué hay esta reacción? Porque en realidad solo la mafia da mensaje de esa naturaleza. Él habló con un idioma de la mafia, no de un presidente. Ha destruido anoche, si le quedaba algún resto del valor de la palabra del presidente, lo ha arrastrado por el piso y lo traen a Nisman cuanto pueden para que algún día ya nadie pregunte si lo mataron, sino que den por consolidado que se suicidó. Pero además fue él. Él le estaba hablando a Luciani, no le estaba hablando a otro. ¿Pero sabe qué pasa, Mario? De ese caso estaba hablando, de ese hecho estaba hablando. Buen día, soy Luis Novarecio. ¿Sabe qué pasa? Digamos, la mentira, Hola, si nos ponemos técnicos, pues, la mentira
política no tiene sanción jurídica. La sanción de la mentira es que a uno no lo voten. En nuestro país parece que eso no pasa. Pero me que ayer Alberto cometió por lo menos dos hechos que son mucho más que una mentira. Se entrometió en el Poder Judicial en una causa en curso y la otra directamente amenaza incitando a la violencia o al suicidio de otro. Y eso se llama Código Penal. Sí, señor. El primero de los casos que ha hecho mención Luis, ya hay pedidos de juicio político por el 109 de la Constitución que le prohíbe. Después la incitación a la violencia, 212 del Código Penal, cosa que ya hicieron mientras estaban los alegatos del fiscal, la manifestación, el arroque, bueno, todo ese coro que va a haber quilombo si la tocan a Cristina. Ahora nosotros vamos a hacer una reunión de los presidentes de bloques acá de Juntos por el Cambio. Yo creo que hay que actuar con mucha firmeza y con mucha serenidad, porque además acá hay otro juego, y el juego es que no se proteja la justicia, sino que se vaya a la calle. Claro. Entonces hay que tener cuidado cómo reaccionamos, por supuesto con mucha firmeza, porque en Venezuela comenzó así, después la oposición terminó en la calle también, es lo que yo quisiera evitar, y terminamos peleando en la calle y discutiendo en la calle, y en realidad lo que nosotros tenemos que garantizar, que frente a la valentía de algunos fiscales y jueces independientes puedan actuar, tienen que tener esa tranquilidad. Eso le tenemos que dar nosotros, además de los pedidos de juicio político, además de las denuncias penales, pero tenemos que mostrarnos no en forma desordenadas, sino que tenemos, porque este es un tema de la sociedad democrática. ¿Y hay unanimidad, Mario? Entera. ¿Hay unanimidad No en todos los bloques de Juntos por el Cambio? Sí. Si hay unanimidad en todos los bloques de Juntos, se lo pregunto porque hubo algunas declaraciones, no sé, de Gerardo Morales, algunas posiciones disidentes respecto al pedido de juicio político, de hasta dónde ir o no, respecto de lo que dijo el presidente. No, yo hablé con Gerardo, yo hablé con Gerardo Morales. Yo he hablado con Gerardo Morales, está además, por supuesto, reprobar todo, está de acuerdo. Inclusive la mesa de Juntos por el Cambio seguramente dirá algo también. Yo creo que está fuera de discusión eso. Estamos en otra etapa y creo que la etapa más difícil que está viviendo la Argentina es el nivel de degradación, el nivel al que nos están llevando. ¿Cuál es el camino hacia adelante? Y en el medio de eso y por debajo, destruyeron la economía que venía mal y que ha tenido problemas estructurales durante muchos años, pero ahora lo que están destruyendo es el valor de las instituciones. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en el razonamiento, dar un mensaje claro, hacerlo responsable si le sucede algo en la vida, ojalá a nadie, ya sea a la justicia, a los jueces, los fiscales, a la política, lo que sea, porque creo que si esto ocurre solamente en una etapa de alegato, imagínense ustedes, con sentencia, ¿qué piensan del país si la sentencia fuera condenatoria después? Pero además, ¿no? Mario, es un estado de locura. Pero además, Mario, es muy atinado lo que decís, porque esto es una causa, la causa vialidad. Falta la causa Codanos de la corrupción. La reapertura eventualmente de Otesur Los Sauces. Hay que tener mucha templanza, mucha paciencia, porque esto se va a poner peor todavía. Y hay que tener mucha tolerancia. Pero tiene razón Negri. Lo que quiere la estrategia del kirchnerismo es sacar de las instituciones esta discusión y mandarla a la calle, en donde vos no sabés cómo esto termina. Parece que eso es lo que usted está queriendo decir, Mario. Exactamente. ¿Y cómo se responde? Porque en el Congreso el pedido de juicio político... Además lo vengo diciendo y me preocupa. El pedido de juicio político es correcto. Seguramente va a haber... Sí, pero no tienen la fuerza de la mayoría como para... ¿Saben? No, saben qué significa, y yo lo veo en las redes y el pedido de la gente. No es si uno después tiene o no tiene los votos. Simboliza poner la responsabilidad en el más alto nivel. Lo que pasa es que está tan naturalizado todo, tan degradado. En cualquier país serio del mundo, usted le pide el juicio político a un presidente, a un ministro, y algo se estremece. Entonces, acá para ellos le da todo lo mismo. Esto, como decía José Ingeniero, ¿no? La corrupción
es como un acto de frivolidad para Es los más, que la han los ejercido. aglutina, No los los molesta, aglutina, los divierte. les da Pero nafta, ¿no los es cierto? aglutina. Sí, Claro, bueno, lo fíjese, dijo el Cuervo sí. Larroque, dijo, veníamos Sí. de una etapa gris. No, pero... Sí, claro. Sí, Ahora el presidente, pero perdón, ustedes ¿no? tengan Perdón, en ¿no? cuenta. Perdón que diga esto, pero me dice se que el nos va presidente, todo. perdón Sí, Mario, en la nota que está haciendo con Roberto Navarro, dijo que recibió una amenaza de muerte el presidente de la Nación. ¿De quién? La tiene que denunciar tiene que inmediatamente. denunciar. Pero por eso les digo, o sea, ¿se dan cuenta el nivel de Tiene que enajenación? denunciarlo. El presidente, un funcionario público, dice que recibe una amenaza y lo cuenta periodísticamente y no hace una denuncia penal. No, el presidente tiene un grave problema con la Mire, investidura. No es consciente, nosotros- no es consciente de lo que representa ser un jefe de Estado. Para mí no es consciente. No, el presidente ejerce la formalidad del cargo. ¿Cuántas veces se ha analizado? Lo cual no es para alegrarse, muestra el estado de la Argentina. Pero ¿saben qué está en juego acá? 145.000 millones de dólares pasaron durante 12 años por un solo ministerio, con el mismo funcionario, con 5 funcionarios, de los cuales 4 estuvieron 12 años, y que equivale a 12 años de exportaciones a Brasil. Equivale, para darse cuenta la dimensión, la plata que manejaron discrecionalmente en el gobierno, haciendo lo que... Esa es la base de la causa que está en el estudio. 130% del PBI de la Argentina, más los juicios que faltan. Entonces, lo que yo le hablo más que todo a la ciudadanía, porque a nosotros nos escriben, dice, dejen de tuitear, no hablen más, hagan. Si nosotros, el desafío nuestro ahora es que haya justicia en democracia y con las instituciones. Porque ese es el desafío. Pero, el Mario, desafío no es usted habla de lo de llevar la la calle, política ¿no? a la pelea de lucha callejera. Claro, retomo ese punto porque me parece central en Sí. este contexto y me parece responsable por parte de la oposición aquietar los ánimos y hacer el punto institucional y utilizar los recursos y los resortes de la institucionalidad. Estamos de acuerdo. Pero del otro lado es evidente que en esta idea de estado de alerta y movilización permanente que manejan, se está apostando por otra cosa. ¿Hasta dónde los cree capaces de llegar en la agitación supuesto. y en el quiebre de la paz social? Yo creo que ellos no tienen límite, pero no sé si lo programan. Lo que sucede que al no tener límite, al no Claro. tener pudor, ni siquiera los modos del reclamo, después eso cobra autonomía. Claro. Y nadie sabe Claro. a dónde llega Este es el después. problema. Ese es el Este es el Entonces, problema. yo sé que falta mucho para votar. Ese es el problema. El problema es en una sociedad que tiene fatiga social, una ciudad que no sabe si puede comer mañana, una sociedad donde mientras está discutiendo y escuchando los alegatos, 9 días contó un pedazo de la historia de la Argentina, cómo se adueñaron del Estado, si eso se comprueba. Mientras eso sucede, bueno, ya empezó el ajuste por el lado de la educación, Claro. empezó el ajuste por Claro. el lado Salud, de la vivienda. vivienda. Bueno, 200.000 entonces hay un millones de pesos. combo. Claro. 2023, lo que hay que tratar de... Por supuesto que es difícil, uno no puede pedir cuando la gente no ve toda oscuridad, pero 2023 la Argentina, 40 años de democracia, va a entrar en una segunda transición, lo dije Exactamente. muchas veces con vos, Luis, Exactamente. y creo que la segunda transición no es restaurar la economía, sino va a haber que levantar del piso las instituciones de nuevo. Entonces eso hay que crear conciencia en la sociedad. Nosotros no podemos caer como opositores tampoco en Venezuela. Tenemos que tratar de evitar eso. Ese día perdemos el control de nuestras acciones, de nuestros actos. Muy bien. Mario, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jean Libares, también. Una tarea impecable. Mientras vemos la vigilia de algunos militantes en la puerta de la casa de Cristina, eso es otra cosa Es también grave para analizar, lo ¿no? que dice Luis, lo que me parece que va a rebotar mucho lo que A mí me acabas parece de que, decir. estamos intentando respecto a lo del bajar el audio. El presidente. presidente de la Nación dijo textual, recibí una amenaza de muerte. Qué bárbaro. Ahora, Y que, la, teoría que lo y pone- que la Policía Federal la está investigando, con lo cual asumo que hay una denuncia. Bueno. No sé, por eso Ahora, digo, es grave. de si nuevo, es así. de nuevo, planteemos esto. Son el gobierno, porque uno, viste, pierde la dimensión. Son el gobierno, tienen el poder, tienen las cajas, tienen los resortes.
aprietan a la justicia, a un poder independiente, la aprietan todo el tiempo a la justicia. Responde, el presidente dice una barbaridad, le echa la culpa al periodismo. Sí. ¿Saben que tenemos la pregunta incluida? Ponemos la pregunta. Me interesa mucho. ¿Eh? Porque recordemos que el presidente dijo que él respondió lo de Nisman porque se lo preguntaron. Exactamente. Esa fue la locución del presidente. Porque aludieron a ver, escuchemos la pregunta y la respuesta y veámosla, por favor. Dale. Hablando de este clima, ¿cómo toma usted, porque siempre está el recuerdo de Nisman, que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales? Bueno, que refuercen... Porque refuerce la fuerza de seguridad sobre el Estado. Si el tema es, si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente lo que le regalaría son algunos tratados de derecho penal. Creo que de ese modo... No, al juez Luciani, al fiscal Luciani. Algunos tratados de derecho penal. Porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Un sinfín de disparates jurídicos. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que en verdad, nada, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente, así, diciendo lo que dijo, yo lo escuché, la verdad me parece un... Se metió solo. No, nadie le... Podría haber salido porque le estaban preguntando por el refuerzo de la seguridad y decir, bueno, todos los resortes del ministerio están a disposición, todos está debidamente custodiado. Vamos a suponer que le preguntaron por Nisman. Vamos a suponer que la pregunta fue, ¿usted cree que el fiscal Luciani le puede pasar lo que a Nisman? Podría haber contestado otra cosa, señor presidente. A ver, el problema con el periodismo no son las preguntas, el problema son las respuestas. Hágase cargo de la respuesta que dio, independientemente de cuál haya sido la pregunta. Me parece que después de tantos años en el ejercicio de la función pública, el señor Alberto Fernández, ahora devenido presidente por el dedo de Cristina, debería saber cómo responder las preguntas de los periodistas. Aparte, no es casual. Hoy lo ratificó. Y la vocera lo dijo, o sea, es la línea de argumentación, como vos decías, Débora. O sea, lo que está diciendo, primero que si le hubiesen preguntado, cosa que Alfano no hizo. Si le hubiese dicho, a Luciani le puede pasar lo mismo a Nisman, él podría haberse parado y decir, es una enormidad la pregunta, lo que usted me está trayendo no tiene nada que ver, tiene que ser investigado por la justicia. Se mete adentro del proceso judicial y hace una amenaza velada, casi de deseo, de que a Luciani no le pase... Viste que en psicoanálisis muchas veces las negaciones son afirmaciones. Te pase nada. ¿Viste? Entonces digo, la verdad es muy grave esto. Y es el presidente de la Nación, ¿no? Porque es grave en cualquier personaje menor que sale a hacer profesión de fe kirchnerista y a rendirle loas y pleitesías a Cristina. Pero es el presidente de la Nación. No es Ramos Padilla. Porque este argumento, y te lo consulto, viste que él dice, bueno, yo soy un ciudadano, está bien, no tengo más derechos o prerrogativas que otros, pero tampoco menos. No es verdad. No es verdad. Tiene más prerrogativas y más obligaciones. Bueno, y después fíjate cómo se transmite la prepotencia, la intolerancia, la violencia, de arriba hacia abajo. Arriba, desde el punto de vista del instituto, está el vicepresidente, la vicepresidenta. Y abajo, bueno, esto está abajo de todo, ¿no? Es el jefe del grupo Tareas Sucias, un ex espía, Taljade. Todavía lo llaman para consultarlo a Taljade. No sé en qué radio. Ah, mirá vos, en Radio con Vos, a ver. Las explicaciones no las tiene que dar Cristina, las explicaciones ya lo dijo ella, las tienen que dar los tipos que están diciendo que hay una asociación ilícita desde el gobierno. Un gobierno que fue elegido por 55% de la gente y están diciendo que fue una asociación ilícita. Entonces, esos son los que tienen que dar explicaciones, no Cristina. Cristina la está dando. No sé si la está dando, Rodolfo, si en un punto. reconoce que José López era un corrupto. A ver, ¿qué más querés? Rodolfo, porque si reconoce que José López era un corrupto y que sus licitaciones están controladas por la auditoría, Rodolfo, por el Senado, por el Congreso, por la auditoría, por la CIGEN. No sé, ¿qué más querés que haga una presidenta? Además de hacerse cargo del corrupto que tuvo como secretario de Obras Públicas, ¿qué más querés que haga? A ver. Mirá, no sé, por ejemplo... ¿Cuál es lo que quiere? No, lo que yo te pregunto es, si no hace falta una respuesta, y esta es la pregunta que yo hago, es... Un hombre que no tenía una constructora,
de golpe No, pone... pero Jairo, a mí no me lleves a ese terreno. Pero déjame, a mí no me lleves. pero Rodolfo, ¿me dejás exponer? No te voy a contestar. Pero me estás diciendo que... Es lo mismo que me digas, en la foja tal del expediente. No, Rodolfo, es algo mucho más amplio. No hablemos ¿Me dejás exponer un argumento? De anécdotas y de circunstancias, mucho menos cuando ni siquiera me imagino que conocés Río Gallego. Pero me dejás exponer un argumento. Si vas a hablar de Río Gallego, de Santa Cruz, Rodolfo, sin saber, bueno, habla con otro, conmigo no. ¿Me dejás exponer un argumento? No, ya está. No, chau. Gracias, muchachos, buenos días. Se acabó. ¿Sabes qué me parece interesante? Si vos no me das la razón, se acabó, te corto, porque yo tengo el poder, soy guapo, me banca Cristina, me banca el gobierno y hago lo que quiero. Eso es el peligro. Por eso, a este tipo de personas hay que ponerle los límites legales, ¿no? Sí, los sí, ¿sabes qué me parece interesante de...? Y hay que estar muy atento, muy atento. No hay que dejarse avasallar. Eso también es otra cosa. Yo comparto lo que dice Negri y no entremos en... Pero cuidado con dejarse avasallar, que estos tipos te llevan puesto todo el tiempo. Te empuja. Quiero ratificar que Alberto acaba de anunciar que lo amenazaron de muerte, pero que no va a dar más detalles para no entorpecer la investigación, le dijo Roberto Navarro. Denuncia judicial. Textual, o sea, el textual. El presidente se puso a la cabeza de la marcha, denunció que fue amenazado. Yo estoy en estado de alerta y movilización hace muchos años. Bueno. Mira, no, me quería quedar con lo de Tailade en este aspecto, más allá de las formas y de quién lo dice. El punto es Lázaro Báez, porque también me cansé de haber escuchado todos los argumentos de Cristina para abajo respecto de, o como dijo Massa en su tuit, los dependientes, o como dijo ayer el presidente, no podía saber los subalternos. Lo que tiene que explicar es Lázaro Báez. Lo que tiene que explicar es cómo hizo una sociedad con un señor que no tenía nada, que era un empleado bancario monotributista y se enriqueció de la manera que está aprobado en la justicia. No pueden explicar a Lázaro. Te dice, conocer Río Gallego, perdón. ¿Qué razón hay para darle el 85% de las obras a Lázaro? Cuando había otras constructoras, y en la Patagonia había otra constructora, que se fue chupando Lázaro Báez de la mano de Néstor Kirchner. Empresa sin ningún tipo de antecedentes. Exactamente. Pero ¿qué razón hay para pagarle antes a Lázaro Báez? ¿Qué razón hay para que el guitaducto vaya, de nuevo, de Austral Construcciones a en realidad del Estado austral, a la gerenciadora de los hoteles, Valle Mitre, Austral Construcciones, Valle Mitre, familia Kirchner, Sociedad Otesur, Sociedad Los Sauces, que era de la familia Kirchner? ¿Qué razón? Por eso de Lázaro Báez no hablan. Y además, que quieren hablar de López. Usted dice que es un mero alquiler. Esto no es un mero alquiler. Esto es un guitaducto que explica el lavado de dinero y el delito precedente. ¿Puedo ir a un punto anterior? Estoy harta de este argumento de que no se puede decir que un gobierno que llegó por los votos sea una asociación ilícita. Primero, no están diciendo que el gobierno es una asociación ilícita. Están hablando de Néstor Kirchner primero, Cristina Fernández después y imputados debidamente especificados, identificados, individualizados. Y segundo, tampoco podemos decir que la legitimidad de los votos es una suerte de carta blanca para cometer delitos. Aunque consigan ¿Qué tiene que ver? El 150% de los votos, no existe eso en ninguna parte del mundo. Pero Luis, hay algo que vos dijiste que yo quiero reiterar, porque, mira, ayer que vino Lustó a la entrevista dijo que Carla Peterson, su esposa, dijo que está aburridísima de escucharnos a nosotros, a los periodistas, que no salíamos de este tema casi con una obsesión personal, sin hablar del otro. Inflación. O sea, porque vos dijiste algo por allí, el medio está pasando, ajuste. 200.000 millones de pesos en las últimas horas. Leí por ahí un intento de pedido de una ayuda exterior al Fondo Monetario Internacional. Esto queda para el próximo gobierno. O sea, en el medio va la vida de todos los días, la vida de a pie. ¿Quién se está ocupando del tema? Ayer Pancho trajo un dato que es espeluznante. Con el salario mínimo no alquilás ni un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, ¿quién se ocupa de todo? ¿Y la ley de alquileres? Olvidate. Bueno, la inflación del concreto. Ayer Damián Dipache, en Voces, 6,7%. La inflación... Agosto, 6,7% por lo menos. Pero, ¿usted se acuerda cuando Alberto Fernández tiene una manera, además de hablar, de evaluar la palabra, tiene una manera de hablar que te irrita, Alberto Fernández, porque dice, ¿se acuerdan cuando le dijo a Sandra Pita que Sandra Pita, no te preocupes que no te va a pasar nada? Sí. Hoy se dirigió al fiscal Luciani, hace segundos de esto, minutos, se dirige al fiscal Luciani y le dice, doctor Luciani, bueno, escuchémoslo, veámoslo.
fiscal Luciani, la verdad que tiene que estar tranquilo porque él sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado del gobierno nacional, ninguna presión del gobierno nacional, nunca nadie lo fue a visitar en mi nombre, nunca nadie lo fue a visitar, ningún espía lo fue a visitar, con lo cual él no debería tener ningún temor porque en el gobierno, mientras yo sea presidente, nunca vamos a hacer operaciones con la justicia y ningún juez y ningún fiscal debe temer por su integridad. Lo que sí les reclamo a todos es que hagan justicia, ¿no? Esas cosas, ningún espía, ningún fiscal, hay que recordar. Perdón, a ¿y las Fernández. fotos que difundieron? Sí, pero y claro. Cristina que mandaba a apretar a los jueces, vamos, muchachos. Desde el Senado de la Nación, la Vamos. Presidente haciendo nombre y apellido, el ministro Soria diciendo los ministros de la Corte tienen la camiseta amarilla. Podemos seguir eternamente. Perdón, y Rívolo, al que sacaron de un plumazo de la causa Chicone, y el procurador Rigui, al que hicieron salir también cuando investigaban a Vudú, y el doctor Tayano, que le secuestraron al hijo cuando tenía que apelar el sobreseimiento de los Kirchner por enriquecimiento ilícito, y Bonadío, y puedo seguir, me puedo quedar hasta Por supuesto mañana. que sí. Antes de despedirnos y dejarte con el programa, que obviamente tenés mucho para presentar y para confirmar y para anticipar, sobre lo que dijo Carla Peterson y lo que decía Martín Lustó. No para responderle a Carla Peterson, para responderle a todos los que dicen, che, me tiene un poco aburrido con eso. Yo lo lamento también. No es algo de lo que quisiera hablar. Nosotros también estamos cansados. Lo que no vamos a hacer es dejar pasar los avallazamientos cada 5 minutos. No vamos a dejar pasar. Aunque se aburran algunos, no hay que dejarlo pasar. Podemos seguir hablando de inflación, de la economía. Vamos a hablar, acá hablamos todo el tiempo, de la economía, de la superinflación, del dólar, de la importación, de que no se puede conseguir un producto importado y muchos no pueden seguir produciendo, de la industria automotriz, todo lo que... Esto vamos a hablar. Pero no vamos a dejar pasar, yo por lo menos como periodista, mientras siga siendo periodista, no voy a dejar pasar ni un minuto de avasallamiento institucional. También pensaba, y muy breve, ¿se aburren los que se incomodan o los que aparecen interpelados? Pobre, no quiero hacerla, no quiero poner en San lo Benito digo alguien que no lo también dijo. por Carlos. Quiero decir, Los que están me incómodos. parece que la Che, expresión ¿cómo que de Cristina no era en el buena? medio de este partido, Están yo siento que incómodos. anteayer Cristina Fernández de Kirchner rompió las reglas. Dijo, ¿Otra ya vez? está, se terminó. Sí, pero ahora se terminó, ¿eh? Acá se decide como decido yo, que es en la calle. En el medio de una crisis socioeconómica brutal, que me parece que es un caldo muy difícil como para que alguien se atreva a romper las reglas. Bueno, y acá me dicen algo que es muy interesante. Lo vamos a analizar seguramente esta noche también en Voces Sí. y seguramente se analizará. ¿A quién le envió Cristina el mensaje? Porque Néstor Kirchner firmó la multicanal. ¿A quién se lo envió? Sí, digo, ¿carpeteó a Néstor Kirchner? ¿A Néstor Kirchner? ¿O carpeteó a Alberto Fernández? Que también firmó. Era el jefe de gabinete. Bueno. Un mensajito velado para Alberto, porque siempre dijo Cristina que el operador de Clarín era un hombre de Clarín. Bueno. Pero yo creo que es la desesperación de Cristina. Haber traído a su marido muerto para decir, Sí. y bueno, el corrupto era... Faltó que diga, y el corrupto era mi no le marido. dijeron nada. El malo. Cristina trae a Néstor muerto, Alberto trae a Nisman muerto. Qué difícil hacer política en estos términos. ¿Está dispuesta a romper todo, como escribió hoy Carlos Pani? Buen programa. Igualmente para ustedes. Dale. Buen día. Formalmente, buen día.